Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por la Biblia hemos llegado al capítulo número 8 de la carta a los Hebreos, una carta cuyo mensaje principal es el sumo sacerdocio de Jesucristo en el santuario celestial. Y este capítulo es como el resumen de todo lo que hemos venido leyendo en los primeros 7. De hecho, en el libro que he venido recomendándoles, libro comentario de la carta a los Hebreos, titulado Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, encontramos que los capítulos del 8 al 10 forman parte de una sección que el autor llama el clímax del libro. El capítulo 8 enfatiza la importancia del nuevo pacto. Es importante saber qué es el nuevo pacto, o mejor dicho, qué es un pacto. Tener un concepto claro de lo que es un pacto para saber por qué hay un nuevo pacto. Y el capítulo 9 contrasta el santuario celestial y el sacrificio de Jesús con el antiguo tabernáculo y su servicio. El nuevo pacto permite que Jesús sea nuestro sumo sacerdote. Sobrepasa al antiguo pacto, pero ¿cuál es el antiguo pacto? El capítulo 9 y la primera parte del capítulo 10 proclaman que solo el sacrificio de Jesús puede expiar los pecados. Este sacrificio es singular, irrepetible y suficiente. Siendo que Jesús murió por los pecados, pueden ahora esos pecados ser perdonados. Entonces la sección que va desde el capítulo 8 hasta el 10 nos enfatizan ese tema, mucho más de lo que hemos venido estudiando hasta el momento, con respecto a la superioridad de Cristo, al reposo que el Señor desea darnos con la salvación eterna, y su sacerdocio superior al sacerdocio de los levitas. Ahora bien, después de todo lo que hemos dicho, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, es decir, a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Solamente aquí en este versículo podemos encontrar varias cosas. Que todo lo que hemos venido estudiando era para llegar a la misma conclusión. Jesús es el sumo sacerdote, con un sacerdocio superior al de los levitas. Que Jesús está sentado a la derecha del Padre, que es el lado de la autoridad, tiene la misma autoridad del Padre, sentado a la diestra del trono de la majestad, y se le describe como ministro del santuario. Si es ministro del santuario en el cielo, es porque en el cielo hay un santuario. Y el tabernáculo de reunión que construyó Moisés y que después Salomón transformó en un templo, porque hubo la construcción de un templo que fue destruido lamentablemente en el tiempo del rey Nabucodonosor, porque Dios retrajo su protección, ya que Israel estaba sumergido en total rebeldía a los mandamientos de Dios, no había cumplido el objetivo de revelar el carácter de Dios y ser un testimonio, una luz a las demás naciones. Entonces sufre la consecuencia, pero Dios renueva su pacto, como lo expresó con el profeta Jeremías, de no solamente tener la ley de Dios en tablas de piedra, sino en el corazón. Porque eso es lo que es un pacto, compromiso de ambas partes. Dios se comprometió a salvar a su pueblo, pero el pueblo tiene que comprometerse a ser fiel. Y con el sistema de sacrificios del santuario, Dios estaba recordando constantemente el sacrificio que haría a través del Mesías para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Y esto era un mensaje que se estaba olvidando en el corazón de muchos que querían volver a los sacrificios en un templo que todavía estaba en pie. Si recordamos un poco cómo era el santuario terrenal, veríamos varias cosas. El tabernáculo de la reunión estaba dividido en 3 partes. El atrio exterior, donde había un altar del sacrificio, la fuente de bronce, también en el atrio exterior, y tenemos el lugar santo con la mesa de los panes, hacia el lado norte del santuario, el candelabro o menorá de 7 brazos totalmente de oro, al sur de la tienda de reunión, el altar del incienso, al pie del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo donde está el arca del pacto, y dentro del arca del pacto los 10 mandamientos.
Cuando Moisés construye esto o manda a construir al pueblo de Israel, con todos los materiales que habían traído desde Egipto, muchas cosas que trajeron de Egipto, oro, plata, bronce, madera, pieles de animales, piedras preciosas, telas. Cuando ellos están construyendo este santuario, era porque Dios le había dicho a Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró un modelo a Moisés, un modelo a escala, y entonces Moisés lo hizo. Y ese modelo, pues evidentemente es la descripción del santuario celestial. Y el escritor de la carta a los Hebreos lo tiene claro. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario que después fue templo en el tiempo de Salomón y en el tiempo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, era sombra de realidades eternas. El verdadero santuario del cielo lo construyó el Señor, evidentemente con dimensiones mucho más amplias que la maqueta que se desarrolló en la tierra o que se construyó en la tierra. Jesucristo es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y esto nos ratifica lo que hemos venido estudiando en otras oportunidades, que Dios no permitirá que se construya un tercer templo en la tierra, en Jerusalén, no se va a construir. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo real de la construcción de un santuario o de un templo en Jerusalén? ¿Cuál es? Donde nada más pueden entrar los sacerdotes. ¿Y van a hacer qué los sacerdotes allí? ¿Qué van a hacer? Pues matar animales y hacer todos los rituales que eran sombra de una realidad que ya está en funcionamiento en la patria celestial. Entonces, si nosotros repasamos todo lo que hemos venido estudiando y lo leemos junto con estos versículos 1 y 2 del capítulo 8, nos damos cuenta que hay un desenfoque en la mayoría de nuestras iglesias porque estamos esperando la construcción de un templo en Jerusalén y estamos pensando quién sabe qué sobre lo que Cristo está haciendo hoy en la patria celestial, porque sabemos lo que hizo, sabemos lo que hará, pero no estamos al tanto de lo que Jesús está haciendo. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? ¿Cuál es la obra de Jesús a la diestra del trono de la majestad? Intercediendo por nosotros, obrando en favor de nosotros. Y si Jesús es nuestro sumo sacerdote, es porque tiene acceso al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se expiaba el pecado, se perdonaba las faltas y se traía justicia al pueblo. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda. O sea, en la tierra, el sumo sacerdote Aarón y sus sucesores estaban constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, la matanza de los animales, el llevar la sangre al santuario, por lo cual era necesario que también éste tenga algo que ofrecer porque era un símbolo. No dejaba de ser un ser humano. No dejaba de tener inclinaciones, pasiones humanas. No era una persona exenta de un intercesor. Necesita una dependencia divina. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Tú has leído, por ejemplo, en los 10 mandamientos que se hable algo de ofrendas. Tú te has tomado la tarea de leer Éxodo 20 y Deuteronomio 5 para ver si esa ley que hoy dicen muchos que no es necesario obedecer porque quedó abolido cuando Cristo murió en la cruz. ¿Tú crees que la ley que se está mencionando aquí habla algo de ofrenda? No, porque había la ley moral escrita por el dedo de Dios y el resto de leyes ceremoniales que eran sombras de realidades mejores. Estas eran cosas imperfectas. Entonces, según esa ley imperfecta, que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, esa ley imperfecta indica que los sacerdotes debían ofrecer ofrenda.
las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que yo aquí no me estoy inventando nada. Con claridad dice que eran figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso aparece en Éxodo 25. Tú vas a Éxodo 25 y te das cuenta, hazlo conforme al modelo que te mostré, porque si Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, no fue simplemente para que recibiera los 10 mandamientos. ¿Cuánto se puede demorar Dios escribiendo 2 tablas de piedra por delante y por detrás? Si hizo el universo, el mundo y todo lo que hay en él en 6 días, porque Él quiso hacerlo de esa manera. Entonces, en esos 40 días, Dios le dio instrucciones detalladas de todo el plan de salvación a través del ministerio del santuario. Sombra y figura de las cosas celestiales. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Y por qué es un mejor pacto? Volvamos otra vez al concepto de pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso. Un compromiso de relación. Un compromiso de fidelidad. Cuando tú pactas con alguien y se dan la mano, se supone que hay deberes y obligaciones. Hay privilegios, pero, oye, está el compromiso de cumplir. Donde muchas veces se da la palabra por delante. Pero como hoy en día la palabra de muchas personas ya no vale porque hay mucha desconfianza, entonces dentro de un pacto, dentro de un compromiso, hay que firmar un documento, hay que sellarlo, hay que notariarlo, y el que incumpla tiene que pagar porque incumplió. Entonces Dios hizo un pacto. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con la humanidad? Salvarlos de la condición pecaminosa en la cual se encontraba. Y lo ratificó con Abraham: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque vendrá la simiente de la mujer. Entonces, el pacto en sí es uno solo que ha tenido diferentes etapas, o como dicen algunos, dispensaciones. Pero a la final es lo mismo, porque Dios quiere restituir la condición del ser humano al original, para que el hombre se vuelva a Dios con toda libertad. No se esté escondiendo de la presencia del Señor, porque es un compromiso de relación. Entonces, cuando se establece el santuario terrenal, que formaba parte de una de las etapas del pacto para que el pueblo fuera testigo de cómo se desarrolla el plan de salvación, esa etapa del pacto tiene una mejor todavía, porque la sombra se vuelve una realidad. Llegamos a la realidad de lo que es la figura y sombra. Entonces, teniendo un mediador, no humano, sino divino, estableció mejores promesas. Mejores promesas. Porque anualmente se hacía el día del perdón, el Yom Kippur. Pero en el cielo solamente se necesita un solo día de expiación, o no hablemos de un día, hablemos de una fase de expiación completa por todos los seres humanos. Y aquí vemos que sus promesas son mejores, porque no solamente estaba destinado al pueblo de Israel, sino que la obra de redención de Cristo abarca al mundo entero. Es mejor la promesa porque abarca a todos los seres humanos. Versículo número 7. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, o sea, el santuario terrenal, ciertamente no se hubiera procurado llegar al segundo. O sea, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir a morir si ya con la muerte de los animales era suficiente? No, no era suficiente. No era suficiente. Porque si hubiese sido suficiente con matar un animal y punto. Pero tenían que hacerlo todos los días. Y anualmente en el Yom Kippur tenían que hacer el sacrificio del macho cabrío. Y hacer toda esa ceremonia. Y esas ceremonias tienden a ser tediosas. Hoy en día esas ceremonias son innecesarias. Porque el mismo relato dice que eran figura y sombra de las cosas celestiales. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo compromiso de relación, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y cuando nosotros agarramos estos versículos fuera de todo el contexto de los primeros 7 capítulos, asumimos que este pacto es
el escribir en tablas de piedra los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos evidentemente no necesitaban estar en tablas de piedra, no necesitaban estar, porque deben ser una realidad en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero aquí es claro que lo que se está hablando es del establecimiento del santuario terrenal. Entonces, el santuario terrenal se estableció después que ellos fueron liberados de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto, y ahora no necesitan santuario terrenal, porque ya hay un santuario en el cielo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, la infidelidad. Y no solamente por lo del becerro de oro, sino por lo que ya estudiamos en otro capítulo, que cuando Dios le dio la oportunidad de entrar a la tierra de Canaán, no quisieron entrar porque desconfiaron en el Señor. Y vez tras vez tentaban al Señor. Manifestaban inconformidad porque Dios les enviaba pan todos los días y tenían la desfachatez de decirle al mismo Señor a través de Moisés: estamos cansados de este pan tan liviano. O sea, pan del cielo, y que tú lo llames pan liviano. Y que te atrevas a decir que preferías estar en Egipto antes de estar allí en el desierto, sabiendo de que Dios te estaba proveyendo el alimento, te estaba dando agua de la roca, les estaba cubriendo del sol con nubes y los estaba calentando con fuego en la noche. Ah, no, pero es que queremos volver a Egipto donde estaban las ollas de carne. Oye, pero si estabas clamando libertad. Porque el ser humano es así, desagradecido. Y hoy se nos brinda una oportunidad de renovar ese pacto. Pacto que los antepasados no aprovecharon, no valoraron. Hay cosas que a veces uno no valora. Entonces, es momento de reflexionar y entender lo que el Señor hizo. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y no es que Dios se desentienda, es que Dios no obliga a nadie. Y Él no va a estar en un lugar donde no lo quieren. ¿O tú estarías con alguien que te desprecia? No, ¿verdad? Entonces imagínate, el ser humano desprecia a Dios. ¿Qué puede hacer Dios? No puede obligar a nadie. Simplemente le brinda oportunidades, porque quiere lo mejor, como un padre quiere lo mejor para un hijo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y préstale mucha atención a este versículo. Con la casa de Israel. ¿Ok? Recuerden que esta carta se escribió a los hebreos, pero también nos corresponde a nosotros reflexionar sobre ella. Porque si por la simiente de Abraham serían benditas toda la familia de la tierra, el pacto también tiene que ver con toda la humanidad. Porque si el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, eso nos incumbe a nosotros. Y si Pablo llegó a escribir que todo el que está en Cristo es simiente de Abraham, entonces tú y yo somos parte de un Israel espiritual aquí en la tierra, que no estamos en un territorio específico, sino que estamos por todo el planeta. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? Los días del nuevo pacto. O sea, los días de la renovación, los días del llamamiento, los días que manifestaban la redención del Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, mis leyes, las leyes de Dios, no las leyes rituales ni ceremoniales. Las leyes de Dios, la norma de vida. Sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es compromiso de relación, eso es nuevo pacto. Yo seré para ellos Dios, que realmente es Dios, pero una cosa es que Él sea Dios y otra cosa es que nosotros lo aceptemos. Y ellos serán para mi pueblo y Dios nos acepta. Lo otro es que nosotros permanezcamos en esa relación. Pero el Señor quiere poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras convicciones, en nuestros sentimientos, un deseo de querer serle fiel. Ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá su propia experiencia de conversión. Cada uno buscará, experimentará ese reavivamiento. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Me conocerán. Habrá un interés, habrá un despertar, un reavivamiento, un deseo, un hambre espiritual de conocer al Señor todos los días. No una dependencia de otro ser humano, sino constantemente tú de forma individual, buscando hacer la voluntad del Señor. No conformándote simplemente con lo que escuchas detrás de un púlpito, sino viviendo una realidad espiritual.
Pero para poder vivir esa realidad espiritual, yo no solamente debo enfocarme en lo que Jesús hizo, que fue una obra de redención, ni en lo que hará llevándonos a la patria celestial. O sea, una glorificación, mejor dicho. El Señor nos redime, el Señor nos glorificará, pero ahora nos santifica, hoy, en este preciso momento. Nos purifica, nos limpia, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Intercede por nosotros, no porque el Padre no quiera saber nada de nosotros. Al contrario, Jesús presenta sus méritos delante del Padre, mostrando que la ley ha sido satisfecha, que el juicio está en acción y que todo aquel que por fe aceptó esa obra de redención puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Si tú entiendes eso, si tú entiendes que Jesús hoy está mediando por nosotros, que está sentado a la diestra de la majestad, que hay un santuario en el cielo, nuestra perspectiva como cristianos cambiaría. Ya no fuéramos dependientes de lo que otros hacen o dicen, sino de nuestra propia experiencia de relación personal y transformadora con Cristo. Porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque el Señor ha perdonado, ha pagado el precio de nuestro pecado. Nos ha limpiado de nuestra maldad, nos está dando la oportunidad de comenzar de nuevo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál? El de las matanzas de los animales, el de los sacrificios, el de los rituales constantes, el del santuario terrenal. Es importante estudiar el santuario terrenal. Es importante entender cómo era el sistema de sacrificios. Es importante saber qué significa cada uno de los muebles del santuario. De paso, ese entendimiento del santuario terrenal nos ayudará a tener más claridad en las profecías apocalípticas. Pero el nuevo pacto, echando a un lado el viejo, es decir, ya no dependiendo de sacerdocio humano, ni necesitando templo en la tierra, porque tenemos un santuario celestial y un solo intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, ya ese sistema antiguo ya no tiene validez. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos, porque aunque los 10 mandamientos estaban dentro del santuario, estaban en tabla de piedra, pero hoy tienen que estar en nuestros corazones. Ser una realidad en nuestra vida. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. En el momento cuando se escribió esta carta, el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, pero hoy ya no existe y no existirá jamás. Porque la buena noticia es que hay un santuario en el cielo, que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de nuestro Padre. Ese santuario que construyó el Señor o que constituyó el Señor y no el hombre, y que es mucho mejor, porque lo que estaba en la tierra era sombra y figura de esa realidad celestial. Al entender, mis queridos hermanos, con este resumen, todo lo que hemos venido estudiando y lo que seguirá en el resto de la carta, al poder entenderlo, al vivirlo e incluso compartirlo, nuestra fe se fortalecerá y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso, mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo estudio, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no olvides suscribirte a este canal y compartir este mensaje con otras personas. Maranata, el Señor viene pronto, pero mientras esperamos que regrese, sabemos que intercede por nosotros a la diestra del trono de la majestad.